Ciudadanía y valores para noveno grado. Continuamos con nuestro libro de texto en la unidad número 3. Vamos en la semana número 6 ya para finalizar esta unidad. En esta ocasión vamos con el tema que se nos titula, para que hemos estado hablando sobre la Guerra Fría. Contexto del surgimiento de los movimientos de los países no alineados, los que no se quisieron unir a la... Ay, ya vamos a ver a qué no se quisieron unir. Actividad 1. Leen el documento 1. El contexto del surgimiento de los países no alineados. Nos dice, a principios de los años 70, la descolonización, es independizarse de las grandes potencias, había cambiado el mundo mucho más allá de lo que la gente habría podido imaginar. En 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, no solo había muchos más países independientes, sino que todos los nuevos países eran gobernados por no europeos. Europa, por el contrario, había perdido gran parte de su poder, sobre todo porque los estados postcoloniales exigían tener voz propia en los asuntos del mundo. Como hoy en día, todos quieren tener su voz, pero algunos quieren tenerlos subyugados. Si no veamos los problemas que tiene el régimen de excepción, es una idea de El Salvador, y los otros países quieren estar opinando, como ya han visto que Colombia, no sé qué otros países, México, Estados Unidos, y Europa, vamos. A la mayoría de ellos no les gustaba el orden internacional que había creado la Guerra Fría. Se sentían condicionados por él y creían que era otra forma de control europeo. Pero, al mismo tiempo, la Guerra Fría iba envolviéndolos inexorablemente, dice, a través de los conflictos dentro y fuera del país. Respondamos a contestar estas preguntas. Están basados sobre el documento. Contestamos las primeras, ¿cuántas serían? Serían 4 preguntas, nos dice. Contestamos la primera. Ya. ¿Cuáles son los cambios que generó la descolonización en el mundo? O sea, que ya fueran independientes, que no estuviera nadie encima. Independencia de países, fueron los cambios, independencia de países, reducción del poder europeo y participación global de nuevos estados. ¿Qué procesos influyeron en la descolonización en África y Asia? Movimientos independentistas. Esos fueron los procesos que influyeron. Presión internacional por organismos como la ONU. Y debilitamiento colonial tras la Segunda Guerra Mundial. Dice, ¿qué desafíos enfrentaban los nuevos estados independientes? Inestabilidad política, conflictos internos y presión de los bloques de la Guerra Fría. ¿Quiénes eran esos bloques? Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Qué significaba que los nuevos estados se sintieran condicionados por el orden internacional establecido por la Guerra Fría? Significaba que los nuevos estados percibían el sistema global de la Guerra Fría como una forma de control ajena, similar a una continuación de la dominación europea. Sentían que su reciente independencia era vulnerada por esta polarización que los involucraba inevitablemente en conflictos y alineamientos que limitaban su verdadera autonomía. Vamos con la siguiente. Nos dice, actividad 2. Desarrollen una lluvia de ideas y organicen 3 ideas en torno a la palabra autodeterminación en el contexto del proceso de descolonización, Guerra Fría y del movimiento de países no alineados. Elabora un esquema con las ideas que pueden guiarse con el siguiente ejemplo. Bueno, podemos buscar 3. Independencia política y económica. Los países descolonizados buscaban definir su propio destino sin imposiciones externas. Siguiente, neutralidad en los conflictos globales. Nosotros qué tenemos que ver con eso. La autodeterminación les permite mantenerse al margen de la lucha entre las grandes potencias. Siguiente idea, fortalecimiento de la soberanía. Los estados defienden su autonomía y rechazan nuevas formas de dominio extranjero. A través de las modas lo quieren tener subyugada a uno. Hágase una trencita por aquí, no que el caminito hace. De una forma u otra lo quieren controlar, no hay que dejarse. Uno tiene que ser, bien que hace poco estaba viendo
un video aquí en YouTube donde le dice la hija de Mijares, le dice al propio papá, ¿cómo le hiciste para diciéndole de una forma más educada, porque la muchacha Lucero es algo malcriadita. ¿Cómo le haces para conquistarte a una mujer? Vamos a ocupar los términos. Como Lucero, ¿y qué dijo él? Siendo yo propio. Después, si todo el mundo quiere ser propio, no tiene que tener influencias de una forma, o sea, tan extravagante. Pero dijo el señor Mijares que había conquistado a Lucero siendo yo propio. Bueno, a ver, pero sí, todo el mundo tiene que tener su propia identidad, así como El Salvador. Vamos. Siguiente dice, aquellas ideas las vamos a compartir con sus ideas con la clase. Ahora dice, redacten una conclusión sobre la autodeterminación de los pueblos y la importancia para el respeto de la soberanía y la independencia de los países. La autodeterminación de los pueblos fue clave en los procesos de descolonización, permitiendo la independencia de numerosos países y transformando el orden mundial. Además, resultó fundamental para el respeto de la soberanía y la autonomía de los nuevos estados, garantizando que pudieran definir su propio futuro sin imposiciones externas. Bueno, a veces la palabra lo queda en el papel, ¿va? ¿Quién está influyendo, opinando del régimen de sección? Ahí vemos la noticia. En el contexto de la Guerra Fría, la autodeterminación también fortaleció el movimiento de los países no alineados que promovió una postura de neutralidad frente a las grandes potencias, asegurando mayor autonomía en la toma de decisiones internacionales. Vamos con lo siguiente. Terminamos la primera página, la 124. Hoy vamos a profundizar. Profundización nos dice, vamos a leer cada uno de los literales. Contexto histórico del surgimiento de los movimientos de los países no alineados. Los que no se querían alinear, yo soy de Rusia, yo soy de la Unión Soviética, decía, o de Estados Unidos. No soy comunista, soy capitalista. Vamos a leer el documento 1. Número 1. Cuando la Segunda Guerra Mundial llegó a su fin en 1945, que fue un gran alivio a todos los que estaban sufriendo, las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, comenzaron a competir por el poder y la influencia política en el mundo. Esto generó la conformación de los bloques políticos, el capitalista y el comunista. Número 2. Number 2. Durante la década de 1950 a 1960 surgieron nuevos estados africanos y asiáticos. De manera paralela, la Segunda Guerra Mundial desató una ola de luchas por la independencia en los países coloniales, lo que generó el movimiento propio para que lograra su independencia. Así vamos al siguiente asunto. Junto a los estados latinoamericanos que habían logrado su independencia política del dominio europeo en el siglo XIX, los nuevos estados de África y Asia constituyeron lo que llamó el tercer mundo. ¿Quién es el tercer mundo? América. Así nos dicen a nosotros, tercer mundo. Dice, ayuda al tercer mundo, porque viene para específicamente América Latina. Ya Estados Unidos no, son de primer mundo. O países en vías de desarrollo, así nos dicen nosotros, quizás en países de desarrollo. Estos tenían en común la necesidad de lograr estabilidad política y superar la debilidad económica heredada de los gobiernos coloniales. Muchas de estas nuevas naciones se vieron en la situación de escoger de entre los bloques establecidos entre la Guerra Fría, como ellos garantizaban la cooperación y la protección para su supervivencia. O sea, si sos de los míos, te ayudamos. Así, si era comunista o era capitalista, bienvenido. Dice aquí, dice que tenía cooperación por parte de uno. Pero en la clase anterior vimos que a veces no los de la fase comunista no mucho apoyaban, solo bla, 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 bla. La elección a menudo pasaba por una alianza militar, como había sucedido con los países europeos en el marco de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, y el Pacto de Varsovia. Eso ya lo hemos leído anteriormente. Vamos. Durante la Guerra Fría, los países no alineados reconocieron la importancia de unirse para defender sus intereses frente a la superpotencia. Los líderes se propusieron detener el avance colonial de las grandes potencias en sus países. En consecuencia se comenzaron a celebrar reuniones donde se establecieron sus alineamientos y filosóficos y políticos. Y para mí, también una sugerencia, okay, para entender estos libros a veces hay que comenzar desde el primer video, porque si a veces solo los metemos a uno no vamos a entender mucho, porque nosotros traemos una secuencia, así como los libros de matemáticas
Sí, matemáticas de datos, te los trae en una secuencia. Si nos vamos al último tema, no lo vamos a entender porque a veces las explicaciones están en los primeros temas. Es como el libro también de ciencia y tecnología de noveno grado. No se entiende si usted se va a unir a la unidad 5, unidad 6 no se entiende. Tiene que comenzar desde la unidad 1. Vamos, demos a un lado de nuestro libro, vamos siempre con el de ciudadanía y valores de noveno. El movimiento de los países no alineados fue más relevante en la década de 1970. Fue la tensión entre los bloques capitalistas y comunistas, Estados Unidos y la Unión Soviética. Empezaron a reducirse y los países no alineados eran cada vez más. Pasó de 25 participantes en el Belgrado en 1961 a 1986, en la cumbre de Colombo de 1976. Ya para 1983 eran 105 participantes para la cumbre de la Nueva Delhi, India. Vamos al 4. El número 8, la 8, Pinocho. Con la caída de la URSS, la Unión Soviética, se generó una crisis de movimientos sin bloque como dice esta palabra, hegemónico. Qué rara, primera vez que la oigo. La organización pasó a centrarse en la defensa de los principios de las Naciones Unidas, con la igualdad soberana entre estados y principio de no injerencia en asuntos internos. Sí, cada país tiene su soberanía. No andar opinando. Así como bueno, cuando comenzó creo que el reino, pusieron a una señora, no sé de qué país, pero qué peinado más fea, con solo el peinado y esta señora le falta 5 para el peso. Hablando de incoherencia, criticando a nuestro escudo, que decía que ese gorro era ridículo, señora. Yo le puse en sugerencia. Allá en Soyapango tenemos un buen psiquiátrico ahí, con gusto la van a atender, señora, porque sus incoherencias que estaba hablando. Bueno, continuamos. Así son las noticias. A veces ponen una gente que primero que estaba mal peinada, bien feo, un peinado todo, como que una vaca la habían lambido. El movimiento de los países no alineados, MNOAL. Noticia. Movimiento de países no alineados. ¿Sí? Posteriormente solo lo vamos a identificar como MNOAL, Movimiento de países no alineados. Es una organización que surgió en el contexto de la Guerra Fría y tiene como objetivo defender los intereses y las aspiraciones de los países del tercer mundo, como América Latina, un ejemplo, países como África, vayamos a ver el mapa. El MNOAL, tiene como antecedente fundacional la conferencia de Bandung, ciudad de Indonesia, de 1955. La conferencia fue convocada para discutir la paz y el papel de los países en el desarrollo frente a la Guerra Fría, así como el desarrollo económico y la descolonización de los países bajo ocupaciones coloniales. La iniciativa de la convocatoria provino de los 5 primeros países descolonizados en Asia, que fue Pakistán, India, Indonesia, Ceilán y Birmania. Desde su fundación, el trabajo del movimiento se ha guiado por el marco de los 10 principios de Bandung. Documento 2. Leamos ese documento. Vamos a ver qué nos chismea. Dice. Documento 2. Conferencia de Bandung de 1955. Respeto de los derechos humanos fundamentales y por los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Son las cosas que trataron en esa conferencia. Vamos a ver otro punto que tocaron. Número 2. Respeto a la soberanía e integridad territorial de todas las naciones. Eso casi no sé mucho se hace. Tienen que estar influyendo y opinando. Está bien cuando opinan a favor. Así como hizo la Angélica Vale opinando bien de El Salvador. Qué bonito. El señor otro Roberto Palazuelo opinando bien. Así sí queremos, pero si van a estar criticando, no, ahórrense. Y los veo que la critican en un país, en todo el mundo se mira. Digamos con el 3, reconocimiento de la igualdad de todas las razas y de la igualdad de todas las naciones, grandes y pequeñas. Número 4, abstención de intervención o injerencia en los asuntos internos de otros países. Respecto al derecho de cada nación a defenderse, individual o colectivamente, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. Número 6. Abstención del uso de mecanismos de defensa colectiva para servir los intereses particulares de cualquiera de las grandes potencias. Abstención por parte de cualquier país en de ejercer presiones sobre otros países. Abstenerse de actos
o abstenerse de actos o amenazas de agresión o del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier país. Solucione todas las controversias internacionales por medio de pacífico, como la negociación. La, esto de negociación solo me recuerda a los acuerdos de paz, un fraude. La conciliación en el arbitraje o el arreglo judicial, así como por otros medios pacíficos, de elección propia de las partes de la conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. Promoción de intereses mutuos y cooperación. Respeto a la justicia y las obligaciones internacionales. O sea que no, sí, en la negociación a veces van viendo su conveniencia, no ven la del pueblo. Si el pueblo estuviera presente, pero un pueblo que lo representa. No que ponen a alguien que solo va a decir no, tampoco. Yo soy uno que solo dice sí, 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 sí. Pero en el fondo, no. Vamos con la actividad 3. Vamos a contestar estas. ¿Cuántas serían 3 preguntas? Contestamos. La actividad se dice, desarrolla la habilidad para establecer conciencia histórica temporal. Para ello respondo. ¿En qué contexto histórico surge el movimiento de los países no alineados? El movimiento de los países no alineados surgió en el contexto de la Guerra Fría, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética competían por influencia global. Tras la descolonización, muchas naciones recién independizadas buscaban autonomía sin alinearse con los bloques. En los años 50, pero ¿cómo lo hacemos? Por lo menos, vamos, en nuestros países se estudia las dos formas de gobierno, tanto comunista como capitalista. Hoy se quedamos como así, como gobierno, ¿no? Porque si lo vemos en sociología son medios de producción, cómo controlar a la gente. O sea, son formas de gobierno, pero son formas de cómo controlar a la gente. Decía mi profesora, ¿de qué sería? No, la de gramática, creo que decía. Si quieren saber cómo explicarse, cómo los medios de producción, vean las películas de eso. Ahí salen expuestos todos los medios de producción. Esclavista, feudalista, capitalista, comunista y socialista. Y salen así decía mi profesora. Pues sí, en ese enfoque nunca lo he visto en una película de eso. En los años 50 decidieron formar un movimiento que promoviera cooperación, paz y soberanía. Así defendieron su independencia política frente a las presiones externas. Siguiente pregunta dice, ¿qué elementos tienen en común los países que conforman el MNOAL? Los países del MNOAL. Yo creo que el FMLN. No. Cruz. Los países MNOAL compartían su reciente independencia y la búsqueda de autonomía política y la económica. Rechazaban la influencia de la superpotencia. Ya sabemos que no es potencia, Estados Unidos, Unión Soviética, cualquiera, ¿quién de las dos? ¿Conmigo? ¿Con quién te vas? ¿Con tu papá o tu mamá? Rechazaban la influencia de la superpotencia para preservar su soberanía y prioridad el desarrollo, la cooperación y la paz. Además, defendían la autodeterminación y la igualdad entre los estados, promoviendo la no intervención extranjera. Cada país tiene que resolver sus asuntos. Aunque bueno, el problema está así como en El Salvador, como no se metían, según dicen, no se metían, pero la guerra, ¿cuánto duró? 12 años, muchas muertes, alrededor de 75.000 millones de muertos. No, millones, no, 75.000 parece que decían, de muertos durante la guerra. Gente que se paraba en las minas, gente que accidentalmente les iba a caer lo que no tenía que caerles, gente que quedaban atrapadas, otros víctimas de la violencia. Aunque aquí en el conflicto de base ha sido que bueno que alguien se metiera y dijera paz, un acuerdo, pero un acuerdo de verdad, pero no lo hubo. El hincapié lo hace porque buscaba garantizar la soberanía y la autodeterminación de las naciones, evitando influencias externas que puedan afectar sus decisiones internas. También protege a los estados recientes independizados de posibles formas de neocolonialismo. ¿Y así qué significa esa palabra, neocolonialismo? Si esto, o sea, neocolonialismo que se refiere a que las grandes potencias querían controlar a los países. O sea, no nos estaban conquistando, pero, como decir, ponían una persona que manejara el país al antojo de las grandes potencias. Eso se refiere a la palabra, o sea, que se trata de evitar que otros países influyan.
Sí, porque si nos vemos en los casos, últimos casos que hemos visto, a cierta persona, cierto alcalde, si ustedes se fijaron en las noticias, yo la seguí de ser, decían que esa persona, la fiscalía la declaró inocente. ¿Y para dónde creen que iba? A trabajar a las Naciones Unidas. Imagínense. O sea, como que esa persona no estaba gobernando para, digamos, para el país, estaba gobernando para otra persona. Sí, porque, pero ahí creí que hubo unas grandes protestas y protestas, ¿va? Porque lo dejaran libre, ¿va? Pero la persona hasta el fin, bueno, no sé qué fin tuvo, si todavía estará preso, ¿va? Y promueve la estabilidad internacional al reducir conflictos derivados de intervenciones extranjeras, ¿va? Continuamos. Ujú. Va. La conferencia de Belgrado. El movimiento de países no alineados se establecieron formalmente en la primera cumbre celebrada de 1 al 6 de septiembre de 1961 en Belgrado, Yugoslavia. A esta conferencia asistieron 25 países miembros y 3 delegaciones de países observadores. Parte de la declaración final de la conferencia de Belgrado expresa el fin de la injerencia del colonialismo ante las nuevas naciones. Documento 3. Leamos el documento 3. ¿Qué nos dice? Declaración final de la conferencia de Belgrado. Bueno, los jefes de Estado o gobiernos de países no alineados declaran, ya vamos a ver, ya vamos a ver el mapa, cuáles son los países que no se alinearon a eso. ¿Va? Pero ahí se estudian tanto lo que es un capitalismo, que es un comunismo. ¿Va? Sí, nosotros todos lo sabemos aquí, pero creo que sí, en América Latina no está alineada. Fue uno de los que no se alinearon. No se alinearon a las grandes potencias. El imperio se está debilitando. Los imperios coloniales y las demás formas de opresión extranjera sobre los pueblos de Asia, África, América Latina están gradualmente desapareciendo de la escena de la historia. Se han conseguido grandes éxitos en la lucha de muchos pueblos por la independencia nacional y la igualdad. Se acelera el fin de la época de la opresión extranjera de los pueblos y ello hace que la cooperación pacífica entre los pueblos basada en los principios de independencia e igualdad de derechos sea condición esencial para su igualdad y su progreso. Impulsados por tales acontecimientos mundiales, la gran mayoría de los pueblos son cada vez más conscientes del hecho de que la guerra entre los pueblos constituye no solo un anacronismo, sino también un crimen contra la humanidad. Esta forma de conciencia por parte de los pueblos se está convirtiendo en una gran fuerza moral, capaz de ejercer una influencia vital en el desarrollo de las relaciones internacionales. Dice, en el siguiente mapa se muestran los países miembros de los movimientos de los países no alineados. Países no miembros del MNO, países que no se alinearon. Mira qué bonito, está bien grande el panorama. Comienza desde Chile. Sí, pero ¿por qué no se habrá puesto Argentina? Argentina, queremos que ahí esté ahí Messi. No, sí, miren, vemos aquí los países que no se alinearon. Vamos a los de América Latina. Bueno, por lo menos Cuba sí se unió, ¿va? Porque además Cuba fue comunista, ¿no? Aquí tenemos Guatemala, pero... ay, no, mire, según veo en este mapa, creo que El Salvador sí se alineó, mire. También tenemos a Costa Rica, los que quedaron exentos fue Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, que sería Colombia, Venezuela. Bueno, este país grandote tendría que ser Chile. Bueno, este no estoy muy seguro quién sería este. Bueno, sí, bueno, este sería exagerar, ¿va? Creo que este sería Perú o no. No sé si era Perú o ¿cuál sería? O Ecuador. Bueno, tenemos una gran parte de África, a excepción de esta zona céntrica. Ese nombre, si alguien puede buscar ese nombre, me pueden poner en comentarios ahí, ¿verdad? ¿Qué país de África no se alineó? Miren. Y el resto tenemos varios, miren. Aquí tenemos uno de la propia Europa. Sí, yo creo que abarcaríamos Egipto también, ¿va? Israel. Sí, porque esto está grandote, creo que es China.
Sí, que fue lo que estamos en Pakistán, la India y todo, ¿va? Países, también los países de Oceanía, ¿va? Continuamos, avancemos, que el tiempo corre. Y los datos se terminan, me dieron un día. Así me dieron. Los datos se me terminan, por favor, no lo quiero descargar. Bueno, vamos con lo siguiente. Va. El rol de los movimientos de los países no alineados y el rechazo al apartheid. Entre las características de que tenía el movimiento de países no alineados estaba la lucha contra la descolonización, la autodeterminación y también el rechazo del racismo en todas las formas. En este sentido, el accionar del MNOAL se orientó a apoyar las causas que buscaban erradicar el racismo sistemático, como el caso de la apartheid en Sudáfrica. El apartheid fue una forma de, miren, vamos, qué picardía es esta. El apartheid fue una forma de segregación social basada en el color de piel. Ay, qué racista, sin nombre, nombre. Cada quien es bonito a su manera. Si así como es bonita Madonna, también la Winnie Houston era una princesa hermosa. Y otra muchacha que era de color era Donna Summer en su época. Honey, honey. Bien. Y también otra señora que era bien bonita. También, quiero ver cómo que se llamaba. Bueno, se me escapa el nombre de esta señora. Pero acá que cantaba What love, what to do. Se me escapa el nombre ahorita. Pero sí, cada quien era bonita a su manera. O sea, no todo porque es blanco va a ser más bonita. Sí, porque como que decía, no hay fellito con su hermosura y un bonito sin su defecto. No, no. Aparte fue una segregación social basada en el color de la piel, lo cual determinaba su estatus de la sociedad. Es decir, que está formada. Ya me acordé de la señora, Tina Turner. Canta What Love, What to Do, señora, bien preciosa. Que tienen bastante de color, que son bien preciosas. No, no es el color, va. Como decía ahí, no hay mujer fea, solo mal arreglada. Si no vean las que salían en Jenny de Hologram, chinas, y ahí se veía bien bonita, bien arregladita, va. Y allí todas las que salían de color, bien arregladas en la caricatura. O sea, eso todo va. Solo, no hay, como decía Sammy, no hay mujer fea, solo mal arreglada. Así como Betty la fea, hasta cuando la arregló doña Catalina, que preciosa, hasta el más odioso la andaba pretendiendo. Va. Digamos, lo cual determinaba su estatus de la sociedad, es decir, que esta forma de racismo sistemático coordinado condicionaba la forma de vida de las personas, de este tipo de educación que podían recibir y el empleo al que podían aplicar, incluso el lugar donde podían vivir. En este sistema fue establecido desde 1948 y culminó en la década de 1990. En el transcurso de esos años se trató a la población negra. Ay, qué pesada esta palabra, no sean groseros. Hasta los del libro son pesados. La población negra sudafricana de color morenita, como ciudadanos de segunda categoría. En Sudáfrica surgieron movimientos en contra de este racismo institucional. Está bueno, excelente, tiene mil likes ahorita. Entre las figuras que destacaron en la lucha estaba Nelson Mandela, muy bien, en el, con, en el contexto internacional del MNOAL, desempeñó un rol considerable en esta problemática. Documento 4. Es importante destacar que el rol de la MNOAL, además, constituyó otras causas en Asia, América Latina y África. Va. Documento 4. Movimiento de los países no alineados y el apartheid. La situación del apartheid fue un tema destacada en la primera conferencia de los países no alineados en Belgrado, como parte de su misión. Este movimiento brindó apoyo material, político y moral a los sudafricanos en la lucha contra el apartheid. El MNOAL se convirtió en una plataforma útil para el movimiento de liberación y de activistas que lucharon contra el apartheid. Esto ayudó también a establecer y fortalecer las relaciones con varios países, especialmente los africanos, que eran la mayoría en el movimiento. Al unirse al movimiento como miembro, Sudáfrica se identificó con los intereses y aspiraciones de los países en el desarrollo y reintegro de la solidaridad de otros países que les había brindado durante el periodo colonial y el apartheid. Vamos con la siguiente. Vamos a nuestro cuaderno diario. Va. Se nos está olvidando decir para eso nuestro cuaderno diario. Ponemos página 128. ¿Va? Página 128, unidad 3, semana 6. ¿Va? Así ponemos y
Ya se nos estaba olvidando, pero nunca se les olvide, va. Ya lo hemos dicho un montón de veces, venimos desde el séptimo grado diciendo, ponga página, va. Contestamos las preguntas. Va. Dice, actividad 4, desarrollen la habilidad para establecer conciencia histórica temporal. Para ello respondan y reflexionen. Va. La 6. Perdón, nada. ¿Cuál fue la importancia del movimiento de los países no alineados? El MNOAL fue clave para garantizar la independencia política de países descolonizados, evitando la influencia de las superpotencias en la Guerra Fría. También promovió la cooperación entre las naciones en el desarrollo, impulsó la autodeterminación y defendió la paz mundial. Qué linda esa palabrita, paz mundial. Paz, quantus, paz. Es aquella que el mundo no la da. Pregunta B. ¿De qué manera el movimiento brindó apoyo a otros países? El MNOAL facilitó el acceso a recursos económicos, promovió la unidad entre las naciones en el desarrollo y respaldó la soberanía de los estados frente a injerencia externa. Además, impulsó iniciativas diplomáticas para fortalecer la cooperación internacional. Bueno, siguiente pregunta, la ceba, la C de Coco. Coco. Ya, nos estaba olvidando cantar. Vamos a ver cada vez que podamos cantar. ¿Cómo se estableció el apoyo entre el MNOAL y las activistas que lucharon contra el apartheid? Hablando de eso de ponerme a cantar, yo me puse a cantar una canción de Maricela y no había fijado que una señora me estaba grabando, la que no me voy a subir porque canto horrible. Va. ¿Qué canción le estaba cantando? Por favor, ya no te vayas. Va. El MNOAL va. No salimos de contexto la pregunta. Leámosla de nuevo la pregunta. ¿Cómo se estableció el apoyo entre el MNOAL y los activistas que luchaban contra el apartheid? El MNOAL condenó su apartheid y respaldó actividades de los movimientos de liberación en Sudáfrica. Muchos países miembros ofrecieron apoyo político, económico y diplomático a los activistas, promoviendo sanciones contra el régimen racista. Así, ¿no? Que no tengan miedo. Si la señora salió morenita, bueno, la morena es bonita, cantan bonito. Si no veamos a la señora Beyoncé, canta precioso. Bueno, la desaparecida Whitney Houston, Donna Summer, yo creo que ya fallecía, ¿no? Pero aún así hay bastantes que cantan bien bonito. Siguiente pregunta. ¿Por qué los países no alineados se solidarizaban con unas causas como la lucha contra el apartheid? Los países del MNOAL compartían un fuerte compromiso con la justicia social, la igualdad y los derechos humanos. La lucha contra el apartheid representaba la resistencia contra el colonialismo y la discriminación, valores fundamentales para el movimiento. Wow, qué bonito, ¿no? Hemos puesto carita feliz. Un día me dijeron, ¿por qué pone tanto emoji? ¿Qué me quiere decir? Nada, solo que vea bonita la página. Pero aquí estamos con el tema que yo creo que se nos enfoca, que estamos bien, esta clase está bien bonita. Lástima que la última, a ver la segunda, la unidad 4 que nos trae de sorpresa. Vamos a ver. Vamos con el siguiente, ya casi vamos terminando. La importancia del movimiento de los países no alineados. El trabajo del movimiento se ha guiado por los principios de Bandung, que atienden principalmente a los ideales políticos del movimiento. Sin embargo, con el paso de los años, la cooperación económica y las cuestiones sociales y humanitarias se han convertido en elementos centrales de trabajo del movimiento. El MNOAL ha desempeñado un papel decisivo en la defensa de la paz y la seguridad internacional. Algunos de sus logros han sido la conformación del proceso de emancipador de los pueblos de África, Asia, América Latina y otras regiones del mundo. Siguiente. La contribución a la defensa de la paz mundial, la promoción de los valores del multilateralismo y de los propósitos y principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. La cooperación a favor del desarme nuclear y el establecimiento de zonas libres de armas nucleares. Recordemos lo que pasó en Cuba. Muy cerca. Sí, da miedo. La condena y la lucha contra el terrorismo en todas las formas y manifestaciones. Terrorismo recuerda que aquello que atenta contra la soberanía de un país se considera terrorista. Si no vean los angelitos
hacían su desastre, por eso están en ese cota. Ha apoyado a los esfuerzos de las Naciones Unidas para el mantenimiento y la consolidación de la paz. Sí que gente me dicen que son inocentes, pero es que es una señora que tiene no está en el seco a tu hijo, pero está detenido, ¿va? Pero señora, pero mejor que esté ahí guardadito, porque a salir, quién sabe, algo malo le vaya a pasar. Hay que guardadito, tal vez ahí aprende un oficio, le digo. Bueno, es lo único consuelo que le da a la señora. Le queda a la pobre señora. Pero el niño andaba haciendo desastres también. El movimiento de los países no alineados en la actualidad. Actualmente el MNOAL cuenta con 120 países miembros de todo el mundo, 18 países observadores y 10 organizaciones observadoras, definiendo los principios de independencia y soberanía política. Sí, acá quieren estar influyendo, opinando. La solución de los conflictos internacionales sin el uso de la fuerza. La no intervención en asuntos internos de países. Bueno, como ya dijimos, en la guerra de El Salvador no se metieron, man, pero dicen que en otra guerra sí, en 3 días se las han acabado, cuando hay intervención. Man. Si no vemos lo que pasó en Panamá, una guerra que se desató ahí, se metió Estados Unidos y en 3 días ya no tenían conflicto. Trabajan además en asuntos como la promoción de un sistema internacional justo, la solución de conflictos globales, la respuesta ante el auge del armamentismo y el incremento de los gastos militares globales, a diferencia de otras organizaciones regionales e internacionales como las Naciones Unidas y la Unión Africana. El MNOAL no tienen una carta de ley o tratado fundamental formal, ni una secretaría permanente, por lo tanto, la coordinación y la gestión de los asuntos del movimiento son responsabilidad de los países que ejercen la presidencia. Desde su fundación se han celebrado 19 conferencias. Wow. Va. Ya llegamos casi al final. Va. Y esto está algo fácil, no hay de complicarse. Va, llegamos a la consolidación. Ya terminando la unidad. Y les tengo buenas noticias. No hay actividad al final. Sí, a veces son bien confusas y no se puede. Hace poco me pidieron ayuda, pero ni yo ya qué sirve, porque era demasiado extenso, era de hacer un trabajo casi a nivel comunitario. Pero la persona la quería ya, quick. Y yo tenía problemas con el internet, cómo le busco datos a esta persona. Y yo creo que al final se me enojó, me escribió a Facebook. Si hay cosas no las ha subido, porque sí son cuestiones ya digamos, de cada comunidad. Va. Actividad 5. En pares, elabora una cronología que incluya el contexto histórico del movimiento de países no alineados, los acontecimientos y procesos que marcaron a este movimiento. Puedes llegarte por el siguiente ejemplo. Vale, vamos a tomar como ejemplo, dice, como ejemplo, no es que este lo van a llenar, no lo van a llenar, tienen que hacer el que yo hice, le voy a hacer este. Va. Dice, elabora una cronología que incluya el contexto histórico del movimiento de los países no alineados, los acontecimientos y los procesos que marcaron a este movimiento. Va. Vamos a 1945, el primer evento. Fin de la Segunda Guerra Mundial, inicio de la Guerra Fría y la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética por el control global. Va. El acontecimiento aquí fue que marcó esto, creación del MNOAL en la conferencia de Belgrado, estableciendo principios de independencia frente a los bloques. Va. O sea, no está siendo dominado, ¿va? Si no hay independencia. Va. 1955. Vamos a ver qué nos dicen. Descolonización en África y Asia. Los países residentes independizados buscaban autonomía política y económica. La expansión del movimiento con más países miembros, fortaleciendo su impacto en la geopolítica mundial. Hoy vamos a 1973. La crisis del petróleo. Impacto económico global que afecta a países en desarrollo, aumentando la necesidad de cooperación. La Cumbre de La Habana reafirma la soberanía de los países del MNOAL y establece estrategias económicas independentistas. Hoy vamos a los 1980. Lucha contra el apartheid. Crece la presión internacional contra el régimen racista en Sudáfrica. El MNOAL apoya activamente a los miembros de liberación,
promoviendo acciones contra el régimen sudafricano. Así, pues, no hay que discriminar a nadie. Si la muchacha es morenita, es morenita. No hay que discriminar. Terminamos a 1998, ¿no? Para mí me marca buenos recuerdos. Aquella canción que decía, la canción de We Don't Chamber de Scorpion. No llegó a ser la número 1, pero para mí era la favorita. Fin de la Guerra Fría, caída de la URSS, obligando a los países alineados a definir su objetivo. Aquí lo que marcó este evento, reorientación del MNOL hacia el desarrollo económico, la cooperación internacional y la lucha contra las desigualdades. Sí, ahí tenemos que defender los derechos, digamos, LGTB, movimiento, digamos, para las personas aún con SIDA tienen sus derechos, no discriminación. Tenemos derechos para qué, bueno, los derechos del niño, los derechos de la mujer, y hay muchas cosas que imagino que hay que seguir luchando. Hoy vamos con la siguiente. Vamos a ver, pues si le faltó algo. Vamos a ampliar, pues si le faltó, se quedó algo. Damos así un ratito. Pues si no se nos vaya a quedar, no me dio tiempo, muy rápido pasa la página, me dio un día. Hay comentarios que me hacen reír, pero hay otros que sí me dan cólera. No porque me dicen esas cosas tan feas. Yo trato de hacer lo mejor posible en mi trabajo. Pero como me dijo una usuaria, usted solo me inspira a lo que voy a hacer, no estoy copiándome. Inspírame. Qué bonito, me encantó ese mensaje. Pero miren lo que sigue. Comparen la cronología con otros pares. Identifica similitud y diferencia a partir de los acontecimientos. Bueno, como yo no sé qué va a poner su compañero, usted va a ir con su compañero y le dice que agarra, le va a enseñar su tabla, y le va a enseñar la suya, y dice que va a identificar similitud y diferencia a partir de los acontecimientos plasmados en esta. Buscan el evento y el acontecimiento que marcó ese evento, vean que tienen diferencia y usted va a sacar similitud y diferencia. Vamos a la actividad 6, ya casi vamos terminando. Preparen y desarrollen una mesa redonda sobre el movimiento de países no alineados. Argumenten a partir de las siguientes temáticas. ¿Cuáles son las primeras temáticas? ¿Qué podemos argumentar? Vamos a ver. Vamos primero con esta parte, la parte superior. Dice, con respecto al tema, rol del MNOAL en contexto de Guerra Fría. ¿Qué podemos argumentar ahí? Fue un movimiento de resistencia frente a la influencia de las superpotencias, promoviendo la soberanía en los países descolonizados. Primera idea. Otra idea que podemos decir, defendió la intervención extranjera, defendió la no intervención extranjera y apoyo a la cooperación entre países en desarrollo. Otra idea que podemos fundamentar en esa idea, se convirtió en una plataforma de diálogo global para exigir equidad en el sistema internacional. Con respecto al cambio y continuidades desde el surgimiento del MNOAL hasta la actualidad. Cambió con el fin de la Guerra Fría. El MNOAL pasó a resistir influencias políticas a enfocarse en desarrollo económico y justicia social. Siguiente idea que podemos plasmar ahí es: cambio se ha integrado en nuevas iniciativas globales como el comercio multilateral y la lucha contra el cambio climático. Continuidad sigue defendiendo la soberanía y la no injerencia en asuntos internos de los países miembros. Continuidad promueve la cooperación entre naciones en el desarrollo, manteniendo su espíritu original. Vamos a la siguiente. El rol del MNOA en el presente. ¿Qué están haciendo en el presente? Sí, porque no solo lo vamos a ver historia. ¿Qué está haciendo en el presente? El MNOAL mantiene el papel en la defensa de la soberanía y el desarrollo económico de sus miembros. Enfrenta desafíos actuales como la desigualdad global, la cooperación en temas como el cambio climático. Y la última idea que podemos plasmar ahí, actúa como un bloque en organismos internacionales para establecer la voz en los países en desarrollo. Uno dice, concluyan sobre la importancia del movimiento de países no alineados y su aporte en los procesos de transformación mundial. El movimiento de los países no alineados, el MNOAL, ha sido clave en la transformación del orden mundial.
defendiendo la soberanía de las naciones en desarrollo y promoviendo la cooperación sin perder sin depender de la superpotencia, de su creación. Pero bueno, siempre no todos los países dependemos de la superpotencia, por lo menos en comercio. ¿Va? Por más que un país quiera ser libre, sí, tiene influencia. ¿Va? Si no veamos cuánta ayuda le viene a El Salvador, ¿va? Cada vez que hay un terremoto, ahí viene un montón de ayuda, ¿sí? Porque estamos dependiendo de muchas grandes potencias. ¿Va? Desde su creación permitió que los países descolonizados tuvieran voz propia en escenarios internacionales, resistiendo presiones externas, fortaleciendo su autonomía. Además, contribuyó a la lucha contra el imperialismo, la desigualdad y el apartheid. Bueno, pero esto dicen, bueno, les voy a decir lo que dijo un jefe que tuve, que era testigo de Jehová. Yo no sé por qué estos niños de la Nacional andan protestando, pero al final, cuando se gradúa, ¿a quién le tienen que ir a servir? A los ricos, al imperialismo. Sí, como que el caso de Homero Simpson, cuando, si ustedes lo vieron, que Homero se levantó en un movimiento sindical protestando contra el señor Burns. Vino el señor Burns y lo compró. Hasta ahí termina el sindicato de Homero. Y que Homero, para disculpas, yo no es necesario que yo lo guíe. En cada uno de sus corazones hay un pequeño Homero que lo pueda guiar a un sindicato. Como que sea. Sí, o sea, todos tenemos nuestro precio a la desigualdad y la parte, fomentando el desarrollo económico y social. Sí, su legado sigue vigente. Estamos hablando de la pregunta. Concluye su importancia en el movimiento de los países no alineados. De eso estamos hablando. Su legado sigue vigente en la búsqueda de un sistema global más equitativo y en defensa de los derechos de los países emergentes. Pero fíjense que hace poco estaba discutiendo con una persona sobre más equidad. La cosa es que hay movimientos, cuando le dan la mano se agarran hasta el codo. Ah, la persona me protestó, ¿cómo vamos a hacer eso? Pero eso sí tiene que, cuando alguien le da la mano ya tiene de menos al resto, como que se hace lo importante, ¿no? Tampoco, si va a haber equidad, si vamos a vivir un grupo y otros, tenemos que hacer equidad todos con los mismos derechos. Pero si no si no vean el programa de la doctora Polo, no me gusta ese programa porque veo al hombre le gana a la mujer. Siempre le gana a la mujer. Y la mujer tiene la razón. Es raro que le dé la razón a un hombre. Y de ahí, hablando de géneros también más, siempre el hetero sale perdiendo. Es raro que salga ganando. Y si una persona de género compite en el programa de la doctora Polo, una mujer con una de género, gana el de género. Entonces no hay igualdad. Sí, por lo menos el programa no me gusta porque no hay igualdad. Es raro que concluyamos en algo que sí, digamos, sea acuerdo. Por ese programa, por lo menos a mí no me gusta. Si ya lo quitaron, bueno. Pero todavía está disponible en la web si a alguien le gusta ver el programa. A veces decía la verdad, pero a veces siento que se disparaba mucho. Había como racismo ahí. Bueno, con eso nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones.